시간이 지나가면은 다들 그렇게 변하나요? 딴 사람 생겼다네요. 갑자기 잘 나가더니 모든 걸 다 잊었나요? 바보가 돼버렸나요? Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes que van a estar escuchando este mensaje a través de esta red social. El día de hoy estamos para continuar con el tema que tiene que ver con el asunto de Andrés Manuel López Obrador y su Palacio de Gobierno y su Secretaría de Relaciones Exteriores. El tema que vamos a abordar hoy se llama complot de Andrés Manuel López Obrador contra familia cristiana, ya que la nación de los Estados Unidos mexicanos desde el 16 de septiembre de 1810 se declara nuestra independencia y con el paso de los años a través de conflictos y guerras se logró establecer una política, una república y una democracia que le da la libertad a los mexicanos de ser libres, con libertad de pensamiento, de religión, de expresión, entonces, y con la religión oficial del cristianismo. En este caso, la denominación cristiana de la religión católica es la que ha reinado como fe oficial en la nación de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, tengo el privilegio de ser católico carismático por la gracia de Dios, y como católico carismático, pues tenemos la fe de Jesús y creemos en la Biblia, que es la palabra de Dios, y Jesucristo es nuestra fe. Ahora, el problema en este tiempo, el asunto de ser cristiano, creer en Cristo, resulta que el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, decide perseguir y encarcelar a las familias de los cristianos y, si es posible, mandarlos a matar en forma criminal, solamente por enseñarles los principios de Jesús, enseñarle a la gente a vivir bien y por decirle a la gente que no se vuelvan delincuentes y que no acepten al crimen organizado. ¿Por qué? Porque Jesús no quiere que la gente sea crimen organizado. La gente quiere que sean de su reino y que sean de Jesús y que sean de su fe y que vivan bien y que den gloria a Dios con su estilo de vida. Jesús no demanda que la gente sea perfecta, porque todos somos pecadores, cometemos errores, todos pecamos, todos fallamos, todos tenemos debilidades. El problema es que cuando Jesús está de por medio, Andrés Manuel López Obrador y la administración de su gobierno odian a Cristo, odian la Biblia, odian a Dios, odian a la gente de Jesús, los persiguen, los difaman, los encarcelan y los meten presos y los mandan a matar. Ahora, en el caso, mi nombre es Miguel Ángel Arroyo Urrutia y Andrés Manuel López Obrador mandó a meter presa en la Ciudad de México, en el Palacio de México, a mi esposa Patricia Arroyo López y a mi hijo Miguel Ángel Arroyo Jr. en forma criminal, solamente porque mi persona le enseña a la gente a vivir bien, a aceptar a Cristo y que no se entreguen al crimen organizado, que no se vuelvan delincuentes, que honren a Cristo con todo su corazón. Por enseñar eso, Andrés Manuel López Obrador se levanta contra nuestra familia y organiza un complot. Ahora, esto es muy distinto a lo que el cura Miguel Hidalgo y Costilla enseñó desde un principio. Otra cosa, cuando la democracia nace en nuestra nación y nuestra independencia el 16 de septiembre de 1810,
nace nuestra libertad para que nosotros seamos libres, con libertad de pensamiento, de credo, de religión, de voz y voto y de expresión. Y posteriormente la Constitución se fue construyendo y ahora somos una república democrática de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, la gente no puede elegir lo que quiere ser. La gente no puede escoger ser buena persona, la gente no puede escoger ser buen hombre, ser buena mujer, la gente no puede escoger ser de Jesús, vivir bien, la gente no puede enseñarle a otros que no se vuelvan delincuentes criminales porque Andrés Manuel López Obrador se enoja, los manda a meter presos y los manda a matar. En el caso, recuerdo que poco antes del Año Nuevo regresaba yo a mi estado de Guerrero, México, porque aquí es donde vivo, en Tamacro, Guerrero, México. Y como él tenía presa a mi esposa, en común acuerdo con el crimen organizado del Salitre, Guerrero, México, con la marrana de mi suegra, Flora López, Mateo Ríos, Francisco Ríos, Nicandro Ríos, Esteban Ríos y todos los parientes de Patricia, se pusieron de acuerdo para difamarme en todos los ayuntamientos junto con Andrés Manuel López Obrador, para hacerle creer a la gente que yo maltrataba a mi esposa, la trataba mal y que Patricia Ríos López había muerto. Entonces eso no es cierto. Es una difamación que inventaron para hacerme ver como delincuente criminal, para que me mandara a matar el crimen organizado de Santa Teresa, Guerrero, México, de Tamácuaro y de otros lugares, solamente porque AMLO quiso difamarme, por el motivo de enseñarle a la gente las cosas de Jesús, los mandamientos de Dios, a vivir bien y a que no sean del crimen organizado. Entonces, Andrés Manuel López Obrador, el presidente actual, quiere que la gente de México sea del crimen organizado. Ahora, él estaba enojado porque en el extranjero, en Estados Unidos de Norteamérica, en Texas, en Kansas y en Florida, nosotros estábamos contrarrestando la delincuencia dentro de las iglesias, porque aunque no lo crea, el crimen organizado dentro de las iglesias cristianas, que tienen las iglesias con figuras públicas que distribuyen droga, marihuana, cocaína, tienen asesinos sexuales, etcétera, etcétera, de la orden mundial de Estados Unidos. Entonces, estaba enojado y dice que me quería tener en México, que quería que contrarrestara el crimen organizado en México. Ahora, como ya estoy aquí, mi trabajo es contrarrestar el crimen organizado, contrarrestar la corrupción, y resulta que Andrés Manuel López Obrador y la administración de su gobierno, el Palacio de México, Secretaría de Relaciones Exteriores de la Ciudad de México, son los líderes del crimen organizado en todo el país de México. Como Andrés Manuel López Obrador quiere que yo contrarreste el crimen organizado en el país mexicano, los primeros que tengo que contrarrestar es Andrés Manuel López Obrador, la administración de su gobierno y las relaciones exteriores de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque ellos son los líderes del crimen organizado. Y eso se llama una violación del pacto que se aceptó desde el principio del grito de dolores o el reconocimiento oficial de nuestra independencia en los Estados Unidos mexicanos. Por ejemplo, vamos a comenzar, pero antes de comenzar voy a tomarme un trago de avena, cornstarch. Avena, cornstarch. Dice la palabra de Dios, voy a leer el libro de Jeremías, capítulo 11, del versículo 1 hasta el versículo 17. Es una lectura de introducción y nuestros versos a comentar será del 18 hasta el 23 nada más. Dice así la palabra de nuestro Dios. Palabra que vino de Jehová a Jeremías diciendo: Oíd las palabras de este pacto, y hablar a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén. Y les dirás tú: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles: oíd mi voz,
cumplid mis palabras conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel, como en este día. Y respondí y dije, amén, oh Jehová. Y Jehová me dijo, pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obra. Porque solamente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo, oíd mi voz. Pero no oyeron ni inclinaron su oído, antes se fueron, cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. Y me dijo, conspiración se ha hallado entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén. Se han vuelto las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras, y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre ellos mal, del que no podrán salir, y clamarán a mí, y no los oiré. E irán las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén, y clamarán a los dioses a quienes queman ellos incienso, los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal, porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, porque yo no oiré en el día que en su aflicción clamen a mí. ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa, habiendo hecho muchas abominaciones? ¿Crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden evitarte el castigo? ¿Puedes gloriarte de eso? Olivo verde, hermoso en su fruto, y en su parecer llamó Jehová tu nombre, a la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas. Porque Jehová de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han hecho, provocándome a ira con incensar a Baal. Jeremías capítulo 11, verso 1 hasta el verso 17. Bueno, un poco para las alergias, un poco de avena. Ah, qué sabroso. Avena con leche, qué bueno. Entonces, no es la hostia, es una galleta María, muy buena. De Gamesa. Bueno, yo creo que les gusta, la más popular. Aquí en Tierra Caliente. Sabrosa, cremosa y muy buena. Y sabe muy bien con avena. Bueno, después de limpiarme un poco el bigote, bueno, voy a hablar esto. El Señor Dios de Israel, el Dios del cielo, de la tierra y de todo lo que existe, le hace un reclamo a su pueblo. Su pueblo había acordado aceptar su ley, sus mandamientos, y con el paso de los años hasta la época del profeta Jeremías,
Estamos hablando poco antes del 583, 586 antes de Cristo. El pueblo de Israel se había entregado a la idolatría, incensaba a dioses falsos y adoraba al dios Baal, que de acuerdo con los historiadores, el dios Baal era el diablo del crimen organizado en la época de Jeremías en Jerusalén y todo Judá. Entonces la mayoría del pueblo de Israel había hecho pacto de alianza con el diablo del crimen organizado y al volverse satanistas, adoradores del demonio, de Baal, entonces se vuelven rebeldes contra Dios, contra su palabra y comienzan a hacer muchas fechorías. Y el pacto que habían hecho con Dios, o Dios había establecido un pacto con Israel, lo habían violado. El Dios de Israel ya no era su Dios. Se volvieron satanistas, criminales, delincuentes, idólatras y una gran cantidad de males. La historia dice en el libro del profeta de Jeremías que sacrificaban sus hijos, eran extremadamente violentos y sanguinarios, criminales, delincuentes. Y los profetas de Dios eran encarcelados, algunos fueron asesinados, otros eran azotados y maltratados por el gobierno de Israel, cuando se supone que el gobierno de Israel debería de adorar al Dios de Israel y tener temor de Dios y honrar a los profetas de Dios en ese tiempo. Pero resulta que le dieron la espalda al Dios de Israel, aborrecieron su palabra, sus mandamientos y aborrecían a sus siervos y mensajeros de esa época. Se volvieron altamente criminales, sanguinarios, rebeldes contra Dios y delincuentes. Parece ser que la historia del pueblo de Israel es la misma de los Estados Unidos mexicanos. Se dice en la historia que nuestros ancestros, los nativos, los indígenas, eran altamente satanistas, adoradores de los demonios. Eran hechiceros, adoraban al diablo, adoraban a Satanás, no amaban a Jesús. Los españoles, aun con todo su pecado y su maldad, conquistaron México y los países de Latinoamérica. Cuando ellos conquistan México, traen su idioma y su religión y milagrosamente trajeron la Biblia, la palabra de Dios, y también trajeron el nombre de Jesús porque no se conocía en esta tierra. El 16 de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo y Costilla, un creyente cristiano de aquella época, temeroso de Dios, amante de Jesús y de la palabra de Dios, luchó por la libertad de los mexicanos. Lograron derrotar a los españoles que se volvieron malvados contra los conquistados, que era México. Entonces, una vez se lleva a cabo nuestra independencia el 16 de septiembre de 1810, entonces la gente de México comenzó a conocer a la Biblia, aprendió español. La gente de México comenzó a invocar el nombre de Jesús. Y la gente decidió aceptar a Cristo, muchos. Y conocieron el nombre de Jesús, sus mandamientos, su doctrina, y la religión oficial católica llegó a ser la religión oficial de la nación de México. Por muchos años se ha conocido la película de Semana Santa, la Pasión de Cristo, sus caídas, su crucifixión, el sacrificio que hizo por la salvación de la humanidad y del mundo entero. Hemos venerado los católicos mexicanos a Jesús por muchos años, por muchos siglos. Digamos así, no quiero decir siglos, por muchos años, porque nuestra independencia, me equivoqué, nuestra independencia no tiene muchos siglos, o sea, muchos años, así para muchas décadas. Entonces, con el paso de los años parece ser que a la nación de México se le olvida que Jesús nos dio la libertad. Y comenzaron los hermanos católicos a darle la espalda a Cristo. Se comenzaron a entregar al diablo del crimen organizado.
y con el paso de los años surge en la historia un presidente siniestro, Andrés Manuel López Obrador. Entonces Andrés Manuel López Obrador hizo pacto de alianza con el diablo del crimen organizado del nuevo orden mundial del Vaticano, que es el mismo del Palacio de Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, es el mismo del Palacio de Canadá y de otros gobiernos de Latinoamérica. Entonces aceptaron el demonio del crimen organizado del nuevo orden mundial, una religión satanista, criminal y delincuente que odia a Jesús, que odia la palabra de Dios y odian a la gente de Cristo. Y están únicamente enfocados en perseguir cristianos fieles, encarcelar su familia y mandar a matar cristianos inocentes. ¿Por qué les platico esto? Desde que entró Andrés Manuel López Obrador en el poder en la Nación de México, comencé a tener muchos problemas dentro de los Estados Unidos de Norteamérica. Me difamó junto con Secretaría de Relaciones Exteriores y la inteligencia de la Marina de la Ciudad de México y del Estado de México. Me difamaron en oficinas de gobierno, en empleadores y también en las propiedades donde rentamos, para que la gente nos viera con malos ojos, como delincuentes, nos deportara para México y nos difamaron con la delincuencia para que nos mandara a matar el crimen organizado de Tierra Caliente. Resulta que el crimen organizado de Tierra Caliente y el gobierno de Guerrero, México, sabe que Miguel Ángel Arroyo Urrutia, desde su infancia, no tiene nada que ver con el crimen organizado. A pesar de que soy un hechicero ciprianista, rescatado por la sangre de Jesús, y sirvo a Dios para la gloria de su nombre, a pesar de que soy un hechicero de Cipriano para la gloria de Jesús, siempre quise permanecer como un hechicero no criminal, aunque soy un hechicero que es un hechicero que se considera una alianza con el mago de Cipriano, pero una vez que Jesús me rescata, mi alianza es con Jesús. Entonces, el hechicero ciprianista que sirvió a Cristo no tiene nada que ver con el crimen organizado, porque siempre fui hechicero de buena reputación y ahora con Cristo con más razón. Nunca he tenido vínculos con la delincuencia. Resulta que Andrés Manuel López Obrador secuestra a mi esposa Patricia Ríos López, Miguel Ángel Arroyo Ríos Jr., el 21 de mayo del 2022 y me manda a matar a mí, poco antes de la Navidad y del Año Nuevo, con el crimen organizado de Tierra Caliente. Entonces, como todo guerrero México sabe que Miguel Ángel Arroyo Urrutia no tiene nada que ver con el crimen organizado, es un hombre que trabaja decentemente, vive bien, se porta lo mejor que puede, no es perfecto, pero comete errores, pero no es delincuente, y sirve a Dios con todo su corazón. Y por esa razón Andrés Manuel López Obrador me mandó a matar por ser cristiano, por vivir bien y portarme bien. Y secuestró a mi esposa Patricia López, Miguel Ángel Arroyo Ríos Jr., solamente, hasta el día de hoy están secuestrados, solamente porque queremos ser buenas personas, portarnos bien y ser de Dios, y no queremos ser delincuentes. Por esa razón. Y resulta que la inteligencia del Estado de México, la Marina del Estado de México, están de acuerdo con él. Que no les gusta que denunciamos corrupción, apostasía, falsos maestros, falsos profetas. La pregunta es, ¿a qué Dios sirve? ¿A qué Jesús sirve? Porque la Biblia enseña todo eso. Por predicar la Biblia, por predicar a Jesús, en México te secuestran. Andrés Manuel López Obrador, la Marina de México y la administración del gobierno te secuestra y te manda a matar por ser buen cristiano. Esto se lo hago saber al gobierno de Inglaterra, de China, Rusia, Corea, Estados Unidos y todo el mundo, para que sepan la porquería de gobierno que nosotros tenemos en este país. Entonces resulta que regresamos para México y después con planes todo para ir a recoger a mi esposa Patricia Miguelito, porque se la trajo el consulado de Relaciones Exteriores en un acuerdo con Andrés Manuel López Obrador en calidad de secuestrada, solamente porque quiero ser cristiano.
A fuerzas él quiere, como soy un arma humana, estoy militarmente entrenado. A mí no me entrenó el gobierno de México, para que sepan. A mí no me entrenó el gobierno de Norteamérica tampoco. Les voy a confesar quién me entrenó. Primeramente, por la gracia de Dios, porque Dios lo permitió, como soy un hechicero de Cipriano, discípulo de Lucifer y discípulo del mago de Cipriano, que son dos demonios o ángeles de Dios que pecaron, a mí me entrenó el hechicero de Cipriano y me entrenó Lucifer. Entonces Lucifer me dio conocimiento del crimen organizado, de la magia, de artes mágicas, y también el mago de Cipriano me enseñó artes marciales. Entonces los demonios son maestros, ellos son mis profesores, me entrenaron, me capacitaron y me hicieron un tremendo detective de los Anunnakis de Lucifer, del mago de Cipriano. Entonces a mí no me entrenó ni Andrés Manuel López Obrador, ni el gobierno de México, ni el gobierno de Estados Unidos. Entonces, si no me entrenaron ellos, ¿con qué cara reclaman el entrenamiento que no me dieron? Y como tengo el Espíritu de Dios, Dios me enseñó su palabra y Dios me enseñó a ser cristiano. Entonces, si los ángeles pecadores me dieron entrenamiento militar y entrenamiento del crimen organizado y doctrinas de artes mágicas, ¿por qué Andrés Manuel López Obrador y su administración de su gobierno se enoja y Estados Unidos se enoja? Si no invirtieron dinero, ni tampoco invirtieron instructores para enseñarme, ¿por qué me reclaman? Entonces, el entrenamiento militar que nos dieron los Anunnakis de Lucifer es para desmantelar crimen organizado. Entonces, desde mi fundación como hechicero ciprianista, soy un desmantelador del crimen organizado. Y en inglés se dice hechicero ciprianista, non-organized crime, o hechicero ciprianista, que no tiene nada que ver con el crimen organizado. Simplemente es un organized crime del ángel de Cipriano, que es un demonio, pero al mismo tiempo no para crimen organizado, sino solamente para buena reputación. Y el entrenamiento militar que me dieron es para desmantelar la mala reputación. ¿Y qué creen? Como soy un hechicero ciprianista y desmantelador de crimen organizado, mi deber es desmantelar al presidente Andrés Manuel López Obrador, la administración de su gobierno, porque ellos son la mala reputación en el país de México. Como ellos querían que viniera a México a desmantelar crimen organizado, entonces voy a tener que comenzar con el Palacio de México, con Andrés Manuel López Obrador, con la administración de su gobierno, con secretarios de Relaciones Exteriores, porque ellos son los líderes de los cárteles en el país de México y son los líderes de la delincuencia organizada en toda la nación. Entonces, como soy desmantelador por excelencia desde mi fundación, mi deber es desmantelar al presidente y la administración de su gobierno. Y como soy de Jesús, pues con más razón, porque Jesús no va de acuerdo con la corrupción y el crimen organizado, y tengo que enseñarle esto a la República Mexicana. Entonces mi entrenamiento no viene de un ser humano. Quiero confesar, he aprendido de militares humanos como Benny Urquídez, Skorakin, Sylvester Stallone, Jack LaVan Jet Li, otros, Donnie Yen, Tony Jaa, Bruce Lee en la historia, y otros que salen como figuras públicas, y otras personas que están allí en las redes sociales dando clases de combate y otras cosas. Entonces yo solamente me documento, pero aprendo, y soy discípulo de los que aprenden, porque eso es lo que tengo que hacer. Pero mi entrenamiento militar y mi entrenamiento como desmantelador de buena reputación no viene de los seres humanos. Viene de los Anunnakis o de los demonios, que son los ángeles que pecaron.
y Jesús es el que me enseña, conforme a su palabra, a ser un buen hombre de Dios. Entonces el gobierno de México, ¿qué reclama? Si ellos no me dieron entrenamiento ni invirtieron en mí para entrenarme, yo no puedo darle a ellos mi servicio. Mi servicio es para Jesucristo. Y otra cosa, yo no le sirvo a los estúpidos. ¿Bien? Entonces, a los idiotas como Andrés Manuel López Obrador y su Palacio de Gobierno, que son puros delincuentes, yo no trabajo para ellos. Ni tampoco trabajo con esa clase de gente para servir en el gobierno. No estoy dispuesto a trabajar con esa gente idiota, estúpida, criminal y delincuente que nomás hacen males, ¿no? Yo trabajo para Jesús. El diablo de Cipriano, Lucifer y yo trabajamos para Jesucristo. Entonces, yo no voy a trabajar con esa gente idiota que nomás hace males, y mucho menos que le hacen males a la gente de Dios. Yo no trabajo con esa clase de gente. Y entonces resulta que ya tenían un complot para acabar conmigo en el estado de Guerrero, México. Ahora, ¿qué es lo que le pasó a Jeremías? En el libro del profeta Jeremías, capítulo 11, versos 18 al 23, dice: complot contra Jeremías. Jehová me lo hizo saber y lo conocí entonces, me hiciste ver sus obras. Yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo: destruyamos el árbol con su fruto, cortémoslo de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. Pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de los varones de Anatot, que buscan tu vida, diciendo: no profetices en nombre de Jehová, para que no mueras a nuestras manos. Así pues ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que yo los castigaré, los jóvenes morirán a espada, sus hijos y sus hijas morirán de hambre, y no quedará remanente de ellos, pues yo traeré mal sobre los varones de Anatot el año de su castigo. Resulta que en el pueblo de Israel, una vez que traicionaron la libertad que Dios les dio, una vez que traicionan al Dios de Israel, sus mandamientos y su ley, se vuelven enemigos abiertos contra Dios, contra su palabra, y mayormente contra sus profetas o mensajeros. En este caso, el profeta Jeremías fue quien sufrió tal escarnio, rechazo y desprecio de parte de los gobernantes de la época del profeta Jeremías. Dice en el verso 18 que Dios le hizo saber y lo conoció entonces, y Dios le mostró las cosas. En el verso 19 dice que él era un mensajero como un cordero inocente, no tenía conocimiento del crimen organizado que había allí. Y dice que como si lo fueran a degollar, y no entendía lo que maquinaban contra él cuando planeaban la destrucción de él completamente. O sea que cuando supieron el pueblo de Judá que Jeremías era profeta de buena reputación y que profetizaba la palabra de Dios, se organizó todo el gobierno de parte del rey que gobernaba en ese tiempo para destruirlo y matarlo y borrarlo del mapa de los vivientes, solamente por hablar la palabra de Dios y decirles que se regresaran a Dios, que se regresaran a los mandamientos de Dios y que dejaran de adorar al diablo del crimen organizado. En el verso número 20 en adelante dice: pero oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Entonces el profeta Jeremías llegó hasta estar angustiado, llegó hasta el colmo de la paciencia, al grado de hartarse de Judá, de Jerusalén. Llegó a clamar a Dios
y a pedir venganza y justicia del Dios eterno sobre todas las injusticias que le hacían. ¿Por qué? Jeremías era un buen hombre. Jeremías solamente hablaba la palabra de Dios, le enseñaba a la gente a vivir bien y le decía a la gente que dejaran al diablo del crimen organizado, que era Baal, para que adoraran al Dios verdadero, pero la gente por eso lo quería matar y por esa razón era perseguido. En el verso 21 dice, por tanto, así ha dicho Jehová acerca de los varones de Anatot, que buscan tu vida. No profetices en nombre de Jehová para que no mueras en nuestras manos. Es que en el 21 Dios habla con Jeremías y le dice, mira, esto es lo que yo te digo acerca de aquellos que se oponen a que tú hables en mi nombre. Y dice, esto es lo que yo voy a traer sobre ellos, porque han dicho que si tú sigues predicando, te van a matar. Entonces, es lo mismo que pasa en la nación de México. Si tú hablas la palabra de Dios como es, si tú hablas de la libertad, de la democracia, si tú hablas de que vivas bien, te portes bien, que te entregues a Jesús, que guardes los mandamientos, que no te entregues al crimen organizado, que no adores al diablo del crimen organizado, sino que adores a Jesús. Andrés Manuel López Obrador, la administración de su gobierno, su palacio, secretaría de Relaciones Exteriores, te manda a matar por eso. En México mandan a matar a los cristianos que le enseñan a la gente que no se entregue al crimen organizado. Y eso lo digo delante de todas las naciones, para que sepan que esa es la clase de porquería de presidente que tenemos en el país de México. En el verso 22 dice, así pues ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo los castigaré. Los jóvenes morirán a espada, sus hijos y sus hijas morirán de hambre, y no quedará remanente de ellos, pues yo traeré mal sobre los varones de Anatot y el año de su castigo. Como consecuencia de eso, vino castigo, vino hambre y vino escasez. Entonces, se llegó o se llegaría el día en que Dios los castigaría con escasez económica, tendrían necesidad de alimento y el mal que Dios traería sobre ellos sería el castigo por haberse rebelado contra Dios, contra su ley y por haberse manifestado contra los mensajeros de Dios. Yo les puedo decir claramente a todos los ciudadanos mexicanos y a todo el gobierno de México, cuando el presidente y la administración de su gobierno y relaciones exteriores de la Ciudad de México y toda la milicia de México se rebela contra Dios, se rebela contra Jesús, odia a Cristo, odia la palabra y odia a los mensajeros de Jesús, secuestran las mujeres de ellos, sus hijos, y mandan a matar a los cristianos de buena reputación, el Señor se levantará contra ustedes. Y no solamente eso, los maldecirá en gran manera, los castigará y los condenará con escasez, con hambre, con tribulación. Y el castigo que viene de parte de Dios no será erradicado hasta el día que Él lo ejecute. Por haberse levantado contra Dios, contra su palabra y contra sus mensajeros, la maldición es segura. La destrucción es inevitable. El castigo ya está sobre todos ustedes. Jeremías capítulo 12, verso 1 hasta el verso 3 dice: Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti, porque es prosperado el camino de los impíos, y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Los plantaste, echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste, y probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como ovejas para el degolladero, y señálalos para el día de la matanza. Jeremías se enojó
y comenzó a orar a Dios. Señor, esta gente mala tiene riqueza, tiene poder, tiene bienes, han crecido y se han ensanchado. Pero tú que eres justo, conoces mi corazón como tu profeta. Júzganos a todos ellos y prepara todo para el día de su matanza. Entonces Jeremías comenzó a pedir juicio de desilusión y de enojo, porque era muy grande la angustia del profeta y muy grande la persecución. Y yo les quiero decir una cosa. De parte de Andrés Manuel López Obrador, la administración de su gobierno y relaciones exteriores han practicado contra mi persona algo que se llama, vamos a hacerle un organized crime de cada en cuando. El organized crime significa hacer crimen organizado, pero no significa pistola ni metralla. Les voy a explicar yo en español qué significa eso. Andrés Manuel López Obrador, la administración de su gobierno y la Marina del Estado de México y Secretaría de Relaciones Exteriores, cuando se entera de que hay mujeres cristianas, niños, matrimonios cristianos, hombres cristianos, contratan a un delincuente para que le hagan organized crime en el trabajo. ¿Cómo? Le pagan mucho dinero para que te insulte, para que te maldiga, para que te provoque a ira, a enojo y a rebelión. Y te graban en el Secret Service, porque se llevan un teléfono, un Secret Service en su bolsa. Entonces, cuando ellos te están tratando mal, como eres un hombre de carne y hueso, te enojas. Y le respondes de regreso y te peleas con él. Y dice, mira, dice que es cristiano, hizo esto. Dice que es cristiano, me respondió. Dice que es cristiano. Pero lo que él no te dice es que él es un delincuente y satanista del crimen organizado que se pone de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador, con la administración de su gobierno, con la Marina del Estado de México, con Secretaría de Relaciones Exteriores, se ponen de acuerdo para provocarte enojo, provocarte a ira, te graban en el Secret Service para hacerte quedar mal delante de la gente. De esa manera dicen que no eres cristiano, entonces te difaman intelectualmente y una vez que dicen ellos que no eres cristiano, te van a matar. Entonces el trabajo de ellos es difamarte intelectualmente, haciéndote organized crime para hacerte quedar mal delante de la gente. Y le pagan a un delincuente para que te provoque a ira, para que lo golpees, para que lo maldigas. Y cuando tú lo golpeas, él entonces le llama a la policía para meterte preso con cargos criminales. Entonces, Andrés Manuel López Obrador hizo eso conmigo mucho tiempo. Como yo conozco la filosofía del crimen organizado, conozco el organized crime, conozco cómo se maneja eso, simplemente lo que yo hacía era, le revertía la brujería en forma intelectual bajo la unción del Espíritu de Dios, le revertía el organized crime para que se lo llevara la tristeza a él y no a mí. Porque yo sé cómo hacerlo, sin golpearlo. Entonces, cuando me están haciendo un organized crime en el trabajo, donde sea, yo me doy cuenta, porque tengo el sentido ciprianista, porque soy un hechicero ciprianista de Jesús. Lo que hago yo, le hago un organized crime de regreso intelectual para hacerle saber que yo sé que se trata del crimen organizado. Y de esa forma se dan cuenta y se calman. Cuando las personas son inocentes y no saben, pues caen en la trampa. Se enojan, golpean a la persona, le llaman a la policía, te meten preso, te ponen cargos. Entonces, Andrés Manuel López Obrador, la administración de su gobierno, el Palacio de México, la Marina del Estado de México, Secretaría de Relaciones Exteriores, trabajan de esa forma. Nunca me pudieron agarrar en eso porque yo conozco el organized crime, porque soy un hechicero ciprianista de Jesús. ¿Cómo te quedó el ojo, Andrés Manuel López Obrador? ¿Sabías tú que yo conozco los organized crime? Y le pedí a Dios fuero de la verdad varias veces para saber de dónde venía ese organized crime. Y como 78 veces en el suelo de la verdad se me dijo que de esas 78 veces que tenía problemas yo, venían del Palacio de México, venían de Andrés Manuel López Obrador, de la administración de su gobierno, de la Marina del Estado de México, y también venían de ahí, de Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Qué te parece? Y otras 37 veces venían del Departamento de Policía del 40 Batallón de Infantería de Iztapas y Guatanejo, Guerrero México. Entonces,
en el Suero de la Verdad nosotros descubrimos muchas cosas. La gente no sabe qué es eso, pero nosotros sí sabemos, porque somos hechiceros y cronistas. Y Dios es grande. Andrés Manuel López Obrador, te quiero hacer saber esto. Como tú te has empeñado en dejar presa a mi esposa y a mi hijo en el Palacio de México, en la Ciudad de México, te quiero hacer saber esto. Te voy a destruir completamente. No voy a dejar de pisotearte, de destruirte, hasta que quedes erradicado del mapa. Te voy a decir una cosa, como eres un hombre viejo, enfermo, no voy a llegar con una daga en presencia de ti, ni con una pistola, ni con una metralleta. Te voy a decir qué es lo que voy a hacer. Te voy a matar lentamente, porque tú le dijiste a la gente que soy un asesino de mal corazón. Yo no soy asesino de mal corazón. Te voy a matar lentamente. ¿Cómo lo voy a hacer? Te voy a traer angustia, te voy a traer problemas, te voy a traer denuncias, te voy a sacar a los del crimen organizado, te voy a dejar emproblemado en gran manera, se te va a subir la presión de la sangre, el colesterol, el diabetes, hasta que sientas que el cerebro te revienta de un derrame cerebral y que el corazón te deja de latir o te truena el corazón de un paro cardíaco. Se te va a ir el hambre, el apetito y el sueño. ¿Por qué? Porque mi trabajo de aquí en adelante es, y te lo digo delante del gobierno de la Nación de México, te lo digo delante del Estado de México, delante de la Marina y de los criminales de Relaciones Interiores y tu palacio y tu administración de tu gobierno. Como tú dijiste que soy matón de mal corazón, pues ahora te voy a matar poco a poco. ¿Cómo lo voy a hacer? Trayéndote angustia, preocupación, insomnio, y de esa manera, matándote intelectualmente, entonces soy un asesino de Jesús, para su gloria y su honor. Y quiero que sepas, Andrés Manuel López Obrador, que para mí es un placer. Como ya eres un viejo rabo verde, que no tienes mucha vida, y como eres un viejo que ya tu cuerpo no te ayuda mucho, no me va a costar mucho trabajo acabar con tu vida. Entonces, para que le digas a la gente que soy un asesino, por una razón. Entonces, soy un matón de Jesús, secta de Jesucristo. ¿Por qué sepas? De buena reputación. Y nunca me levanto contra la gente buena. Mi deber es ejecutar la mala reputación que estorba en la sociedad de México. Y como tú me querías en el país de México desmantelando el crimen organizado, pues tengo que comenzar contigo porque tú eres el líder de la mala reputación en la República de México. De esta manera, señor Andrés Manuel López Obrador, Dios te bendiga mucho. Y hasta la próxima.